Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, tu amigo y hermano Ramón Filpo. Te traigo una palabra que va a ser de bendición para ti porque lo fue para mí. Y lo hago para gloria y honra de nuestro Padre, Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Que Él me cubra y me lave con su sangre. La palabra que vengo a traerte hoy se llama lávame. Lávame, Señor. Ese es el título. Pero antes de ser lavado, te quiero contar un poco de la historia. Todos conocen a David. Dice la palabra hijo de Isaí. Aquel que fue llamado de la parte de atrás de cuidar las ovejas. Aquel que fue ungido por el profeta Samuel y fue elegido por el Señor para reinar en Israel, porque Saúl fue desechado. Pero a través del tiempo, conquista, tiempo de guerra, decían que David era un hombre sanguinario, pero había librado muchas batallas, entre las cuales fueron a pelear con los amonitas. Pero aquel tiempo David se quedó en el palacio y no quiso ir a pelear por algún motivo. Me llama la atención que para la guerra ellos llevaban el arca del pacto. El arca representa la presencia de Dios, la chequina de Jehová. Pero David se había quedado. Dice la palabra que estaba ya en la tarde, se iba levantando él un poco de tarde o de noche, ya tardecito. Se acababa de levantar y fue a la terraza arriba del palacio. Y de pronto vio una mujer bañándose, que le llamaban Betsabé. Una mujer hermosa, dice la palabra. Pues David se había quedado. Y al ver a esa mujer preguntó que quién era esa mujer. Algunos de sus criados, me imagino que le preguntó. Pues le dijeron que era la mujer de Uría. Uría era un soldado muy valiente, que estaba en el ejército de Israel, o de los valientes de David. Pues David ¿cómo podríamos decirlo? Le llamó la atención esa mujer y la mandó a buscar. Faltándole el respeto a uno de sus soldados. Eso pasa cuando el hombre se aleja de la presencia de Jehová. Dice la palabra que él la mandó a buscar y que estuvieron juntos. Dice que ella después se bañó, se purificó y se fue a su casa. Pero al pasar de los días, no sé cuántos días, un embarazo se podría saber. Ya en ese tiempo, imagino que tardaría un mes. Pero ahora en estos tiempos, como está la tecnología, en 2 o 3 semanas se sabe
cuando una mujer queda embarazada o no. Pero yo me imagino que pasó un tiempo. En ese tiempo, ¿qué estaba haciendo David? Después que las personas cometemos pecado, tendemos a pensar, tendemos a hacer maquinaciones. Yo me imagino que él estaba maquinando qué él iba a hacer, porque ya estaba metido en problemas. Esa mujer se embarazó. Pues dice la historia que él mandó a buscar a Urías a la guerra. Y entre sus maquinaciones, me imagino que él dijo, bueno, voy a mandar a buscar a este hombre para ver si él se va para su casa y vive con su mujer y me salgo debajo del camión. Porque la barriga se le iba a pegar a Urías. Pero Urías era un hombre bien respetuoso y lleno de Dios. Porque tenía que estar lleno de Dios. Cuando lo mandaron a buscar, David lo mandó a su casa, mas sin embargo, él no quiso ir el primer día. Se quedó con los demás compañeros y no fue a su casa a dormir. Me imagino yo que la casa no era muy lejos, porque si David la vio de ahí bañándose, es que la casa estaba cerca. Pues al segundo día, David le pregunta que por qué no fue a su casa. El mismo Urías en la historia le responde que cómo él iba a estar bebiendo y yendo a vivir con su mujer y a lavarse los pies, mientras el arca e Israel estaban en guerra, estaban bajo carpas. Pues ya el segundo día, David maquina, este hombre no quiere irse a su casa, pero le voy a meter un par de botellas de vino. El vino es traicionero. Yo me imagino a David pensando, ahorita él se va y yo salgo de este paso. Pero ¿cuántos malos pensamientos le llegarían a David? ¿Cuántos malos pensamientos te llegan a ti, me llegan a mí, cuando maquinamos en contra de nuestros hermanos? Cuando cometemos pecado, cuando hacemos fraude. Hay muchos tipos de pecado. Pues el hombre no se fue, a un borracho no se fue. Y David, entre sus maquinaciones, piensa en matarle porque no tiene otra opción. Y escribe una carta al jefe que está en la guerra, llamado Joab, para que ponga a Urías en peligro de muerte. ¿Para qué? Para encubrir su pecado. Pues tuvo la desfachatez, se podría decir así, de mandar a Urías con una carta sellada donde Joab. Pero dentro de esa carta había una sentencia de muerte. Me llama la atención que un hombre como David, un hombre que escribió tantos salmos, un hombre que ganó tanta guerra, que conquistó muchísimo territorio, tuviera esa capacidad de maquinación, tendría que estar bien alejado del Señor. No solamente que la presencia del Señor estaba en la guerra y él en el castillo, él en su casa, pero él estaba lejos de la presencia de Dios. Cuando cometemos ese pecado, nosotros nos vamos lejos de la presencia de Dios. Nunca el Señor
si tiene el Espíritu Santo prendido, porque esa es otra cosa. Yo me imagino que él no lo tenía en ese momento. Se le metió Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque el que maquina para muerte, el que maquina para fornicación, no tiene a Dios en su corazón por el momento. Pues mandaron y el mismo Urías llevó la carta. Joab lo puso en riesgo, lo acercó al muro y dice la palabra que lo mataron. Pues dice la palabra que no pasó muchos días, la mujer estaba en duelo, pero David, que había diseñado ese plan, para él un plan perfecto, pero para Dios un plan macabro. Quizá ahora nosotros o tú estás maquinando un plan para ti que es perfecto, de hacer cosas que no le agradan al Señor, para cometer algún pecado. Recuerda que el Señor te está viendo. Dicen que el pecado es infracción a la ley de Jehová. Si tú estás pensando en eso, yo te exhorto que le diga al Señor: lávame, Señor, ayúdame. Pues él pensaba que estaba todo hecho ya. Pasó un tiempo, porque David pensaba que ya estaba todo oculto. Imagínate, la Betsabé había dado a luz ya. Creo que ya había dado a luz cuando de pronto, tarán, el Señor manda al profeta Natán a casa de David. Y le voy a leer la historia, un poco de la historia que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12, del 1 hasta el 15 o 16. Le voy a llegar por ahí para no ser muy gravoso. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para gloria del Señor. Recuerda el tema: lávame, Señor. Ahora te voy a decir en un rato por qué lávame. Dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Wow. Digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa.
y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Voy a parar un poquito aquí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Eso no pasa a nosotros. Gloria a Jesús. No es que Dios va a bajar a decirte: no haga esto, no haga lo otro. A veces no pasamos días y la palabra del Señor está cerrada cogiendo polvo. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Cuando no leemos la palabra del Señor, cuando no nos educamos, cuando no ponemos en práctica lo que dice la palabra del Señor, tendemos a pecar. Y después queremos buscar un culpable. Y el culpable es uno mismo. ¿Quién fue culpable de que él haya maquinado en contra de su propio ejército, de un hombre lleno de Dios? Fue el mismo David. Nadie lo empujó a eso. Él se quedó, él no fue a la guerra. Hay tiempos que no son para estar durmiendo. Hay tiempos que son de guerrear. Hay tiempo para todo, dice la palabra, dice el proverbio. Pero este tiempo, ahora mismo, este tiempo que estamos viviendo, no es para estar lejos de la presencia. Gloria a Dios. No es para estar lejos de la chequina de Jehová. Es para estar cerca, buscar su presencia, oración, ayuno y palabra. Si estás alejado, te recomiendo que vuelva a coger la palabra y escudriñe tu corazón y volvamos al principio, al primer amor. Pues seguimos para que no se dañe esto. Dice la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oye esto: haciendo lo malo delante de sus ojos. Hay veces que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas malas lejos, pero Jehová nos está mirando. El Espíritu Santo está cerca ahí observando. Hay ángeles que te chequean. Hay ángeles que escriben todas tus acciones. Para que no te pase como David. Lávame, Señor. Gloria a Dios. Y dice: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa de tu casa la espada. Declaró el Señor juicio. A veces creemos, hay algo aquí, un detalle. A veces cometemos infracción a la ley. A veces pecamos. Pero no crea que porque tú te arrepientas, ya todo está listo. No, mi hijo, aguanta ahí. Si uno abre una puerta y se mete el acusador, el enemigo de las almas, no hay excusa. Cuando cometemos esos hechos, ese pecado, se nos va a pegar algo. Hay consecuencias.
para que no nos quejemos, andemos derecho bajo la presencia de Dios. Dice en el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto ha menospreciado o menospreciaste y mataste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Hay que reconocer. El salmista reconoció que pecó contra Jehová. A veces no nos queremos arrepentir. A veces decimos, no, yo no he pecado nunca. Y el que dice que nunca ha pecado es mentiroso. Y la verdad no está en él, dice la palabra. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Tú ves que pasó un tiempo. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Pasó un tiempo. Ya el hijo había nacido. Es decir, que el hombre tenía ya casi, diríamos, 10 meses maquinando. O que sabrá Dios si tenía un año ya. El niño cuando llegó a Natán tenía algunos 3 meses. Dios solo sabe eso. Pero ¿qué te quiero dejar dicho? Que en medio del juicio que ya Jehová había señalado para David, porque después de esto pasaron muchísimas cosas. Vino un hijo de David, violó a su hermana, uno que le decían Amnón, violó a su hermana, vino al salón, mató a Amnón, a su hermano, que era hijo de David. También se sublevó en contra de David, porque todo eso era el juicio que Jehová había señalado para David. Y cuántas cosas otras más pasaron. Hubo venganza, él tuvo que salir huyendo. Pero él tenía algo bueno. Dentro de todo este proceso que David pasó, estaba escribiendo un salmo. Porque el proceso no es para alejarnos de Jehová, sino para acercarnos. Jehová permitió ese proceso para que haya un arrepentimiento. Te voy a buscar aquí en el Salmo 51. Lo que escribió David en medio de su desierto. Vuelvo y repito. El desierto no es para alejarte. El desierto no es para pararte. El desierto es para que siga caminando, para que aquello que está mal en ti se arregle o salga a la luz. Porque la luz nada tiene que ver con la tiniebla. Amén, gloria a Dios. Te voy a leer estos versículos, 10 versículos más. Y ahí termino. Dije que no iba a ser muy gravoso. Pero es importante que te lea este salmo, esta parte de este salmo, porque se conecta a la vida que estaba llevando David en ese momento. Y cómo él se arrepintió. De la misma manera que tenemos que ser nosotros, reconocer que hemos pecado contra nuestro Señor y pedirle como le pidió David en este salmo. Dice el primer versículo:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Ay, Dios mío. Piedad. Mira lo que le está pidiendo David al Señor. Ten piedad. Tú sabes lo que tú pedirle al Señor. Ten piedad de mí, que he pecado. Conforme a tu misericordia. Dice la palabra que su misericordia son más grandes que los cielos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. La palabra piedad es una actitud profunda del corazón que combina reverencia hacia Dios, amor, obediencia y una vida recta. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es eusebia, que significa vivir correctamente delante de Dios. Oye eso, vivir correctamente delante de Dios. No es solo creer, porque cualquiera puede creer. Una cosa es creer y una cosa es reflejar a Dios en tu manera de vivir. Ay, qué problema. Yo creo, pero no refleja el amor, no refleja la piedad, la bondad. Ay, Dios mío, qué problema. Se dañó el mensaje. No es solo creer, sino reflejar que Dios está dentro de ti. Soportaos unos a otros. Ay, Dios mío. Soportar a tu vecino. Soportar a tus hermanos. A tu suegra. ¡Ay! Sí, soportar a tu suegra. Yo soporto la mía. Lávame, Señor. Ese es el tema. El segundo verso dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oye esto, lávame. La palabra lávame, él la usa varias veces, y límpiame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame quiere decir perdóname, purifícame, purifica mi corazón, quita la culpa y la maldad que hay en mí. Hazme nuevo por dentro. Oye lo que le está pidiendo el salmista. Restauren. Devuélveme una vida correcta delante de ti. Santifícame, ayúdame a vivir en obediencia. Eso es lo que significa lávame. Por eso dice el tema, lávame, Señor. En medio del desierto, él tenía arrepentimiento. Por eso dice la palabra que tenía un corazón conforme a Jehová. Y así debemos nosotros andar. Conforme a Jehová, un corazón conforme a Jehová. Decir perdóname en medio de tu desierto. Porque si tú estás pasando un desierto, es porque hay una puerta abierta. Es porque Dios te quiere subir de calón. Es porque tú has cometido una infracción y el Señor ha sentenciado juicio. Porque recuérdate que hay un acusador. Y Dios es un Dios recto. Un Dios justo. Amén. Dice el tercero. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. La palabra rebelión es una actitud del corazón que se levanta contra la autoridad de Dios. Una persona rebelde se levanta
contra la autoridad de Dios es desobedecer a Dios. Si eres rebelde, desobedeciste a Dios. Resistir su voluntad. ¿Qué es resistir? Hacer lo que no se te ha mandado. Actuar con orgullo. Ay, Dios mío. El orgullo es resistir ante Dios. El orgullo es rebelión ante Dios. Eso es rechazar su autoridad. Amén. Seguimos para que no te duela más. Dice la palabra, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Oye lo que dice ahí. La verdad en lo íntimo, en lo de adentro. En lo secreto me ha hecho aprender sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo, dice la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una mata que se cogió, yo creo que, si mi mente no es infiel, en el Éxodo, pero fue la mata que se cogió para ponerle la sangre al frente, en la puerta, a los linteres, para que no entrara el mal que iba a matar a los primogénitos de Egipto en ese tiempo. Amén. Y dice él, lávame y seré más blanco que la nieve. La nieve es blanca. A mi oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¡Wow! Hazme oír gozo. Señor, una persona cuando está en ese desierto, el hombre hasta el gozo se le fue. El hombre hasta el gozo se le fue. Pero para no pasar por esta situación, es recomendable seguir las instrucciones de quién, mira, de la palabra del Señor, la palabra de Jehová, el ayuno, la oración, y no dejar al Espíritu Santo, como lo hizo David. Dejó la chequina, dejó la presencia, se fue a fornicar. Pero qué bueno que él se humilló ante el Señor. Él se humilló ante el Señor. Y cuando nos humillamos ante el Señor, no importando el pecado que hemos hecho, el Señor, porque es grande en misericordia, nos perdona. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Lávame, Señor. Le damos gracias a todo al que escucha esta palabra. La gloria es siempre para Dios. Declaro sanidad para ti, para tu casa, liberación. Que Dios te lave, que Dios te cuide, que Dios te bendiga, que Dios guarde tu familia y que te dé la paz que tú necesitas hoy, mañana y siempre. Y el camino es hacia Jesús, hacia el blanco, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero te goce. Y seguimos trayendo la palabra cada vez que el Señor nos permita. La traeremos para gloria y honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.